Conexiones fractales, la guía para entender los mensajes simbólicos de tu entorno. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que el universo intenta decirte algo? Quizás fue el día en que tu coche decidió dejar de funcionar justo cuando tenías una importante reunión, o tal vez cuando notaste que tus plantas comenzaron a marchitarse sin razón aparente. ¿Casualidades? ¿O tal vez señales que te envía la vida, esperando que las descifres? Vivimos rodeados de fractales, mensajes simbólicos que el universo nos susurra en los momentos más inesperados. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Sin embargo, la mayoría de las veces los ignoramos. Creemos que esos pequeños detalles, esas fallas o inconvenientes, son simplemente parte de la rutina diaria. Pero ¿y si te dijera que cada uno de esos eventos tiene un significado más profundo? Que cada pequeño obstáculo en tu camino es en realidad un mensaje que te invita a mirar hacia adentro, a conectar con una verdad más profunda de tu ser. Imagina que el universo es como un espejo. Todo lo que sucede en tu vida externa es un reflejo directo de tu energía interna. Tu entorno, tus relaciones, tus posesiones, incluso los eventos aparentemente fortuitos, son un mapa simbólico de lo que ocurre en tu mente y corazón. El coche que no arranca, las discusiones con personas cercanas, las cosas que se rompen en tu hogar, todo está comunicándote algo. ¿Estás dispuesto a escuchar? Este libro te invita a abrir los ojos a ese lenguaje oculto, a descubrir la simbología que subyace en los eventos diarios. Al aprender a leer estos mensajes fractales, no solo podrás descifrar los misterios que te rodean, sino que también comenzarás un viaje de profunda sanación y transformación. Cada señal que recibes es una puerta hacia una versión más elevada de ti mismo. Conforme avances en estas páginas, aprenderás a detectar patrones, a comprender lo que los objetos, las circunstancias e incluso las personas en tu vida están tratando de enseñarte. Verás cómo cada mensaje fractal te guía hacia una mayor conexión con el universo y una expansión de tu conciencia. Si estás listo para dejar de pasar por alto las señales y empezar a vivir en sintonía con el flujo del universo, entonces este libro es para ti. Al final, no se trata de cambiar lo que ocurre a tu alrededor, sino de interpretar lo que el mundo exterior te revela sobre tu mundo interior. Bienvenido a un viaje donde cada evento tiene un propósito y cada señal es una oportunidad para evolucionar. ¿Estás listo para escuchar lo que el universo te está diciendo? El lenguaje del universo. La idea de que el universo tiene una manera de comunicarse con nosotros a través de patrones simbólicos no es nueva. Desde tiempos remotos, diversas culturas y corrientes espirituales han observado y estudiado cómo ciertos eventos, objetos y circunstancias aparentemente fortuitas contienen un significado más profundo. En términos modernos, esta conexión simbólica ha sido llamada sincronicidad por Carl Jung, quien la definió como la coincidencia significativa de dos o más eventos sin relación causal aparente, pero que llevan un fuerte mensaje subjetivo para quien lo experimenta. Jung sostenía que estos eventos no eran simples casualidades, sino manifestaciones de un orden subyacente en la realidad. Este concepto se ha visto reflejado en la ciencia de los fractales, estructuras geométricas que se repiten en diferentes escalas, tanto en la naturaleza como en procesos complejos. Un fractal, como símbolo, representa la idea de que lo que ocurre a nivel micro está conectado de manera inextricable con lo que ocurre a nivel macro. En el ámbito espiritual,
Los mensajes fractales actúan de manera similar. Un pequeño evento o patrón en la vida cotidiana puede tener un significado mucho más profundo y revelador si se observa con la perspectiva correcta. ¿Qué es un mensaje fractal? Un mensaje fractal puede entenderse como una manifestación externa que refleja con precisión la energía interna de una persona. Estas manifestaciones pueden ocurrir en objetos, eventos, relaciones e incluso en los patrones de comportamiento. Si bien la ciencia tradicional no contempla el concepto de energía personal o vibración, en las corrientes espirituales y metafísicas es comúnmente aceptado que las personas emiten una cierta frecuencia vibratoria basada en su estado emocional, mental y espiritual. Esta vibración interactúa con el campo cuántico del universo, el cual responde creando situaciones, personas y cosas que están en sintonía con esa energía. Desde una perspectiva más espiritual, el concepto de cómo es arriba, es abajo se alinea perfectamente con los fractales. En términos más sencillos, lo que se refleja en la realidad externa no es sino un reflejo de lo que ocurre en el interior de la persona. Si una persona está experimentando caos, desorganización o bloqueos en su entorno físico, es probable que esos mismos patrones estén presentes en su mente o en su vida emocional. Ciencia y espiritualidad, una conexión fractal. Desde el punto de vista científico, los fractales han sido estudiados en campos como la biología, la física y las matemáticas. Por ejemplo, el concepto de la autosimilitud en los fractales, donde una estructura se repite a diferentes escalas, se encuentra en diversas formas naturales, como las ramas de los árboles, la estructura de los pulmones, los copos de nieve e incluso en los patrones de crecimiento de las galaxias. Este patrón también puede aplicarse al comportamiento humano y la forma en que las energías internas de una persona se manifiestan externamente. Un ejemplo simple sería como una persona que experimenta ansiedad o miedo de manera crónica tiende a atraer circunstancias que perpetúan esos estados emocionales, como situaciones de tensión, accidentes o discusiones. En el campo de la espiritualidad, especialmente en tradiciones orientales como el budismo o el hinduismo, se enseña que la realidad externa es una proyección de la mente interna. Este principio es fundamental para comprender los mensajes fractales, ya que invita a las personas a mirar más allá de las apariencias superficiales de los eventos y objetos, y preguntarse qué mensaje o lección subyace detrás de cada manifestación. De esta manera, el universo actúa como un maestro, reflejando nuestras áreas de crecimiento y los desafíos que debemos superar. Las señales y la sincronicidad. Cuando el universo habla. Cuando se habla de mensajes fractales, es esencial profundizar en el concepto de sincronicidad. Jung describió la sincronicidad como una conexión entre el mundo físico y el mundo psíquico, en la que los eventos externos están alineados con procesos internos, aunque no haya una relación causal clara entre ellos. En el contexto de los mensajes fractales, la sincronicidad puede aparecer cuando eventos que parecen no tener relación alguna, como un desperfecto en el coche o una serie de problemas en el hogar, en realidad están reflejando un estado interno de desarmonía o bloqueo emocional. Uno de los aspectos más poderosos de la sincronicidad es su capacidad para catalizar un despertar de conciencia. Cuando una persona comienza a prestar atención a las coincidencias significativas, desarrolla una mayor conexión con su entorno y con el flujo de la vida. Esto no solo le permite leer los mensajes fractales con mayor claridad, sino que también le ayuda a ajustarse más armónicamente a las energías del universo. En otras palabras, la vida se convierte en un diálogo continuo entre el individuo y el cosmos, donde cada señal, cada objeto y cada persona tiene algo que decir. El propósito de los mensajes fractales, expansión de la conciencia. El propósito final de los mensajes fractales no es solo alertar sobre áreas de la vida que requieren atención, sino promover una expansión de la conciencia.
Cuando una persona es capaz de interpretar estos mensajes, su percepción del mundo cambia radicalmente. Ya no ve los eventos de la vida como hechos aislados, sino como parte de un intrincado tejido de significado. Esta expansión de la conciencia tiene efectos profundos en la manera en que se relaciona con los demás y con su propio ser. Al interpretar los fractales de su vida, la persona accede a un conocimiento más profundo sobre su propósito, sus miedos y sus deseos. Comienza a ver la vida como una serie de oportunidades para crecer y evolucionar espiritualmente. Cada fractal que se manifiesta es una pieza del rompecabezas que, una vez comprendido, conduce a un estado de mayor equilibrio y paz interior. El desafío de interpretar los fractales. La dificultad de interpretar los mensajes fractales radica en que no siempre son obvios ni fáciles de entender. De hecho, muchos de ellos pueden parecer insignificantes o sin importancia a primera vista. Aquí es donde entra en juego la sensibilidad del individuo para detectar y descifrar las señales que el universo le envía. Al igual que cualquier habilidad, esta sensibilidad puede desarrollarse con la práctica y la atención plena. El objetivo no es simplemente ver los patrones, sino interpretarlos correctamente para que su lección pueda ser aplicada. Por ejemplo, una serie de fallos tecnológicos recurrentes puede ser un mensaje fractal sobre la necesidad de simplificar la vida o de eliminar distracciones innecesarias. Del mismo modo, problemas recurrentes en una relación pueden reflejar una lección interna no aprendida sobre el amor propio, los límites o la comunicación efectiva. Capítulo 2. Cómo identificar los mensajes fractales en tu vida diaria. La vida está constantemente enviando señales que, si se observan con atención, revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Cada objeto, situación y relación en nuestro entorno es un reflejo de nuestra energía interna. Esta energía se manifiesta a través de lo que se conoce como mensajes fractales, los cuales son eventos simbólicos que pueden ayudar a revelar aspectos ocultos de nuestro estado emocional, mental y espiritual. La percepción del mundo simbólico. Para comprender y comenzar a identificar los mensajes fractales, es necesario cambiar la forma en que se percibe la realidad. En lugar de ver la vida como una serie de eventos desconectados entre sí, el enfoque fractal invita a ver la existencia como una red interconectada donde todo tiene un propósito. Nada es verdaderamente azaroso. Todo tiene una razón de ser y un mensaje para quien sabe leerlo. En la física cuántica, se postula que la observación afecta al objeto observado, lo que sugiere que la realidad que experimentamos está influenciada por la conciencia. Este principio cuántico resuena con la noción espiritual de que lo que se ve en el exterior es una proyección de lo que ocurre en el interior. Es por ello que cada fractal o evento simbólico está cargado de un significado que refleja el estado interno de una persona. Reconociendo patrones repetitivos. Uno de los primeros pasos para identificar los mensajes fractales en la vida diaria es observar patrones repetitivos. Estos patrones pueden manifestarse de diversas formas: la repetición de situaciones incómodas, fallas en objetos, enfermedades recurrentes o incluso las mismas personas cruzándose en el camino en distintos contextos. Si bien a primera vista estas repeticiones pueden parecer frustrantes o coincidentes, son en realidad indicadores de que algo en la vida interna requiere atención. Por ejemplo, si una persona encuentra que siempre tiene problemas con su automóvil o con dispositivos electrónicos, podría ser una señal fractal de que hay una desconexión en su energía vital. Tal vez esté enfrentando un periodo de estrés que esté afectando su capacidad para estar centrado, y su entorno está reflejando esa desconexión a través de los fallos tecnológicos. O si una relación personal siempre parece terminar de manera abrupta o con conflictos similares, podría ser un mensaje fractal que invita a esa persona a reflexionar sobre sus patrones de comunicación o límites personales. Los patrones repetitivos no solo ocurren en el plano material,
sino también en las emociones y pensamientos. Cuando una misma emoción negativa o creencia limitante se activa repetidamente en distintas circunstancias, es un fractal emocional que está mostrando un aspecto no resuelto del ser interno. Al atender ese patrón emocional, es posible desactivar el fractal y permitir que nuevas energías más armónicas fluyan hacia la vida de la persona. El papel de los objetos en los mensajes fractales. El entorno físico no es pasivo. Los objetos que rodean a una persona, desde los más pequeños hasta los más grandes, pueden actuar como catalizadores de los mensajes fractales. El hogar, el lugar de trabajo, el coche e incluso los dispositivos electrónicos son extensiones simbólicas del estado interno de una persona. Cada objeto tiene una vibración y se ve influido por la energía de su dueño. Los objetos que se dañan, se pierden o dejan de funcionar correctamente pueden estar reflejando una energía de caos, desorganización o falta de atención en la vida de su propietario. Por ejemplo, si constantemente se pierde un teléfono móvil o las llaves, podría simbolizar que hay algo en la vida de la persona que está fuera de su control o que necesita mayor atención y organización. Un ejemplo interesante en este sentido es el hogar. Si una persona experimenta problemas constantes con las tuberías de agua o con la electricidad, podría ser un indicio de que su energía vital o emocional no está fluyendo adecuadamente. El agua simboliza las emociones, y los problemas con el sistema de agua en un hogar pueden reflejar bloqueos emocionales. De igual manera, la electricidad puede simbolizar el flujo de la energía vital, por lo que los problemas con la electricidad en el hogar podrían estar sugiriendo un agotamiento de energía o un desbalance en el bienestar personal. Las relaciones como mensajeras fractales. Las personas en nuestra vida también son poderosos mensajeros fractales. Las relaciones que se tienen, ya sea con amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas, reflejan el estado interno de la persona. Cada interacción es una oportunidad para aprender algo sobre uno mismo, ya que las personas que aparecen en nuestra vida son espejos de nuestras propias energías. Cuando una relación en particular causa repetidamente emociones de frustración, ansiedad o ira, ese conflicto es un fractal que refleja un aspecto interno que necesita ser sanado. Por ejemplo, si una persona constantemente atrae a individuos controladores, puede ser un fractal que indica una falta de confianza en su propio poder o una tendencia a ceder ante los deseos de los demás. Es importante observar no solo las dinámicas que se presentan en las relaciones, sino también las emociones que se activan. Si en una interacción surge un sentimiento intenso, esa emoción es el mensaje fractal que necesita ser atendido. La reacción emocional es la clave para entender qué aspecto interno está pidiendo atención y sanación. La interpretación de señales en el entorno natural. El mundo natural es otro gran maestro en la interpretación de los mensajes fractales. Desde los ciclos de la luna hasta el comportamiento de los animales, la naturaleza constantemente envía señales sobre la energía de las personas y del planeta. Por ejemplo, la aparición repetida de ciertos animales en momentos clave puede ser un mensaje fractal simbólico. En muchas culturas, los animales son vistos como guías espirituales, y su aparición puede estar relacionada con ciertas lecciones o cambios que se avecinan. El ciclo de las estaciones también tiene un fuerte simbolismo fractal. Los ciclos de crecimiento y declive en la naturaleza reflejan los ciclos internos que todos experimentamos. Al igual que la naturaleza, las personas pasan por estaciones internas de crecimiento, estancamiento, florecimiento y transformación. Al sincronizarse con los ciclos naturales, es más fácil identificar y comprender los fractales que se presentan en la vida diaria. Conclusión: decodificando el mensaje oculto. El proceso de identificar y entender los mensajes fractales requiere atención plena y una disposición para ver más allá de la superficie de los eventos cotidianos.
Estos fractales están siempre presentes, esperando ser reconocidos. Al aprender a leer el lenguaje simbólico de la vida, se accede a un nivel de conciencia superior donde todo tiene un propósito y cada experiencia es una oportunidad para crecer y evolucionar. Comprender estos mensajes fractales no solo ayuda a resolver problemas externos, sino que también ofrece la oportunidad de sanar desde adentro y vivir de manera más alineada con el flujo natural del universo. Capítulo 3. Las energías sutiles de tus extensiones físicas. La relación que se establece con los objetos y posesiones no es meramente material. Cada objeto en el entorno de una persona actúa como una extensión simbólica de su energía interna. Desde el hogar hasta los dispositivos tecnológicos, todos estos elementos forman parte del campo energético que rodea a una persona y, por lo tanto, también emiten y reflejan vibraciones. Esta conexión sutil entre el mundo físico y el mundo energético permite que los objetos se conviertan en portadores de mensajes fractales, revelando información valiosa sobre el estado emocional, mental y espiritual de su dueño. La casa como reflejo del ser interior. El hogar es uno de los espacios más íntimos y personales de una persona. Representa no solo un refugio físico, sino también un símbolo de estabilidad, protección y bienestar. Sin embargo, el estado del hogar puede ofrecer pistas sobre el estado interno de quien lo habita. Desde una perspectiva energética, un hogar desordenado, sucio o en mal estado puede ser un fractal de desequilibrios internos. En muchas tradiciones espirituales, el hogar se ve como un reflejo de la mente subconsciente. Los espacios desordenados o caóticos pueden estar simbolizando pensamientos y emociones no resueltos. Por ejemplo, una habitación llena de objetos que ya no se utilizan puede representar la acumulación de emociones pasadas o creencias limitantes que aún no han sido liberadas. De igual forma, las áreas del hogar que necesitan reparaciones constantes pueden estar simbolizando áreas de la vida que requieren atención o sanación. El Feng Shui, una antigua práctica china que se centra en la armonización de los espacios, sugiere que la disposición de los objetos y la organización del espacio influyen directamente en el bienestar emocional y mental. Según esta tradición, la energía, Qi, fluye mejor en espacios limpios y bien organizados, lo que repercute en un mejor flujo energético para quienes habitan esos espacios. Los principios del Feng Shui pueden aplicarse como una herramienta para interpretar los fractales en el hogar y comenzar a transformar la energía personal a través de la transformación del entorno. Los vehículos como símbolos de dirección y control. El automóvil es otro objeto significativo en la vida moderna que tiene un profundo simbolismo fractal. Representa el movimiento, la independencia y la dirección que una persona toma en la vida. Los problemas con el vehículo, desde fallas mecánicas hasta accidentes menores, pueden ser una señal de que algo está fuera de alineación en la vida de la persona, particularmente en cuanto a su capacidad para avanzar hacia sus metas o mantener el control de su propio camino. Por ejemplo, un vehículo que se avería con frecuencia puede reflejar un estado interno de agotamiento o desorientación. Tal vez la persona se siente incapaz de seguir adelante o está enfrentando bloqueos emocionales que le impiden avanzar en la vida. En este caso, el fractal no solo está en el problema mecánico, sino en la sensación de estar estancado o fuera de control. Desde una perspectiva más profunda, las fallas en el vehículo también pueden estar relacionadas con la manera en que la persona está dirigiendo su energía. Si hay una desconexión entre los deseos internos y las acciones externas, es probable que los fractales de esa desconexión aparezcan en objetos que simbolizan movimiento y progreso, como el coche. Tecnología y dispositivos, la conexión con la energía mental. La relación que se tiene con la tecnología, especialmente con dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores y electrodomésticos, también puede actuar como un canal para los mensajes fractales.
En un mundo cada vez más digitalizado, los dispositivos tecnológicos se han convertido en extensiones directas de la mente y la energía mental. El mal funcionamiento de estos dispositivos puede simbolizar bloqueos en la comunicación o en la capacidad de procesar información. Por ejemplo, un teléfono que se apaga constantemente o se daña sin razón aparente puede estar reflejando una dificultad para mantenerse conectado con las personas o situaciones importantes. También podría simbolizar una sobrecarga mental, donde la energía está dispersa y desorganizada, lo que resulta en problemas de comunicación tanto interna como externa. De igual manera, las computadoras que presentan problemas técnicos o bloqueos pueden ser un fractal de la mente de su dueño. La sobrecarga de información o la incapacidad para organizar las ideas pueden manifestarse en problemas con el dispositivo. En este sentido, la tecnología no solo refleja el estado mental de la persona, sino que también puede ofrecer pistas sobre cómo reordenar o liberar la energía bloqueada. El vínculo emocional con los objetos. El valor emocional que se otorga a los objetos también influye en cómo estos reflejan el estado interno. Un objeto que tiene un significado sentimental puede convertirse en un poderoso fractal cuando comienza a mostrar signos de desgaste o daño. Por ejemplo, una joya familiar que se rompe puede ser un mensaje fractal relacionado con la dinámica familiar o con heridas emocionales no resueltas. Este vínculo emocional puede amplificarse en momentos de crisis personal, donde los objetos se convierten en símbolos de aspectos más profundos del ser. Es importante prestar atención a cómo se sienten las personas respecto a los objetos que les rodean, ya que esos sentimientos pueden ser la clave para entender el mensaje fractal que están tratando de comunicar. La limpieza y el mantenimiento como reflejos de la energía personal. El acto de limpiar y mantener los objetos y el entorno físico también tiene un fuerte componente simbólico en términos de fractales. La limpieza no solo es un proceso físico, sino también un proceso energético. Al limpiar un espacio o reparar un objeto, se está enviando una señal de que se está dispuesto a liberar viejas energías y abrirse a nuevas experiencias. En la tradición japonesa, el concepto de kintsugi, el arte de reparar objetos rotos con oro, enseña que los objetos dañados no solo pueden ser reparados, sino que pueden volverse más hermosos en el proceso. Esta práctica simboliza la sanación a través de la atención y el cuidado, lo que resuena con la idea de que al prestar atención a los fractales, se puede sanar el propio ser interno. Capítulo 4. Sanación y evolución a través de los fractales. Los mensajes fractales no solo actúan como indicadores de desequilibrio o bloqueos en la vida de una persona, sino que también ofrecen una oportunidad para sanar y evolucionar. Cada fractal que se manifiesta en el entorno es, en esencia, una invitación del universo para examinar y trabajar en aspectos internos que necesitan ser transformados. La sanación a través de los fractales se basa en la capacidad de reconocer, interpretar y actuar sobre los mensajes que nos rodean, lo que permite una profunda alineación con las energías universales. La conciencia como agente de cambio. El primer paso en el proceso de sanación a través de los fractales es la expansión de la conciencia. La mayoría de las personas vive sus vidas sin darse cuenta de los mensajes simbólicos que el entorno les envía. El simple hecho de aumentar la conciencia sobre los fractales y su significado es un acto sanador en sí mismo. Cuando una persona comienza a prestar atención a los patrones repetitivos en su vida, ya sean problemas en el hogar, en las relaciones o en su salud, se está abriendo a la posibilidad de identificar las raíces profundas de esos desequilibrios. La expansión de la conciencia implica no solo la observación externa, sino también un trabajo interno de autoconocimiento. Cada fractal está relacionado con una emoción, creencia o herida subconsciente que necesita ser reconocida y liberada. Por ejemplo, si una persona se enfrenta a problemas constantes con su salud, podría ser un fractal que revela un patrón emocional relacionado con el estrés o la ansiedad.
La sanación comienza cuando se toma conciencia de esa conexión y se actúa para transformar la energía subyacente. Las emociones como clave para la sanación. Las emociones desempeñan un papel crucial en la interpretación y sanación de los fractales. Las emociones no solo son reacciones a los eventos externos, sino que también son indicadores de la energía que una persona está emitiendo. Cuando se experimenta una emoción intensa como la ira, el miedo o la tristeza en respuesta a un fractal, esa emoción está mostrando una herida interna que necesita ser sanada. En la psicología energética y en las terapias holísticas, se enseña que las emociones no expresadas o reprimidas pueden crear bloqueos en el flujo de energía de una persona, lo que eventualmente se manifiesta en el plano físico. Los fractales actúan como reflejos de esas emociones no resueltas, y al atenderlas y procesarlas, se comienza a sanar no solo el fractal externo, sino también la fuente interna del bloqueo. El proceso de sanación a través de las emociones requiere que la persona se permita sentir plenamente lo que cada fractal evoca. En lugar de evitar o suprimir las emociones, se les debe dar espacio para ser expresadas y liberadas. Este enfoque está en línea con prácticas espirituales como la meditación consciente o el trabajo de sombras, donde se exploran los aspectos ocultos del ser para traerlos a la luz y transformarlos. Transformación energética y reprogramación. Una vez que se ha identificado el fractal y se ha procesado la emoción asociada, el siguiente paso es la transformación energética. La transformación no ocurre simplemente al reconocer el fractal, requiere un cambio activo en la forma en que la energía fluye en la vida de la persona. Esto puede lograrse a través de diversas técnicas, como la meditación, la visualización, la reprogramación mental y emocional, o incluso cambios físicos en el entorno. La reprogramación energética implica reemplazar las viejas creencias y patrones que dieron origen al fractal con nuevas vibraciones que estén alineadas con el bienestar y el crecimiento. Por ejemplo, si una persona ha estado luchando con problemas recurrentes en sus relaciones, el fractal podría estar revelando una creencia subconsciente de no ser merecedora de amor o de estar atrapada en patrones de codependencia. La sanación requiere cambiar esa creencia limitante por una nueva afirmación de amor propio y límites saludables. Una de las formas más efectivas de reprogramación energética es a través de afirmaciones conscientes y repetitivas. Al igual que los fractales pueden reflejar patrones subconscientes, las afirmaciones actúan como herramientas para reescribir esos patrones con nuevas creencias que resuenan con la paz, el amor y la abundancia. Al repetir afirmaciones positivas y conscientes, se comienza a transformar la vibración personal, lo que a su vez afecta a los fractales que se manifiestan en el entorno. La importancia del cuerpo físico en la sanación fractal. El cuerpo físico no debe ser ignorado en el proceso de sanación fractal. El cuerpo actúa como un puente entre el mundo interno y el mundo externo, y cualquier bloqueo energético o emocional eventualmente se manifestará en el cuerpo. Las enfermedades físicas, los dolores crónicos o las lesiones recurrentes pueden ser fractales que revelan desequilibrios internos que han estado presentes durante mucho tiempo. La sanación física y fractal están intrínsecamente conectadas. Al cuidar el cuerpo físico, se está ayudando a que la energía fluya de manera más libre y armónica. Esto puede incluir prácticas como el yoga, el tai chi o la medicina energética, todas las cuales están diseñadas para mover y equilibrar la energía del cuerpo. Al mismo tiempo, es esencial escuchar al cuerpo y entender lo que cada síntoma o dolencia está tratando de comunicar. Un dolor de espalda recurrente, por ejemplo, podría estar relacionado con la sensación de llevar cargas emocionales o responsabilidades excesivas. La sanación de ese fractal físico requiere tanto trabajo emocional como ajustes físicos. Expansión y evolución a través de la integración.
El objetivo final de la sanación a través de los fractales no es simplemente eliminar los síntomas o problemas, sino integrar las lecciones que cada fractal tiene para ofrecer. Cada fractal es una pieza del rompecabezas de la vida, y su interpretación y sanación permiten acceder a niveles más profundos de conciencia y evolución. A medida que una persona sana sus fractales y reequilibra su energía, su realidad externa también comienza a transformarse, creando una vida más alineada con su verdadero ser. La evolución espiritual es un proceso continuo de integración. No se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de aprender y crecer a través de cada experiencia fractal. Al integrar las lecciones de los fractales, se expande la capacidad de vivir en armonía con el universo y con uno mismo. Capítulo 5. Las relaciones como reflejo fractal de tu conciencia. Las relaciones humanas juegan un papel crucial en la manifestación de los mensajes fractales. Cada persona que aparece en la vida, ya sea un amigo cercano, un compañero de trabajo o incluso un extraño, es un reflejo simbólico de algo más profundo en el mundo interno. Estas interacciones actúan como espejos que permiten ver los aspectos del ser que a menudo permanecen ocultos o no resueltos. Las relaciones son, por lo tanto, fractales vivos que muestran el estado emocional, mental y espiritual de una persona y ofrecen oportunidades únicas para el crecimiento y la sanación. Las relaciones como espejos del ser. Desde un enfoque tanto espiritual como psicológico, las relaciones humanas son consideradas como espejos. En la psicología junguiana, la proyección es el mecanismo por el cual las personas ven aspectos de sí mismas en los demás, tanto positivos como negativos. Lo que se admira en otro o lo que provoca frustración es, en gran medida, un reflejo de lo que una persona lleva dentro. En este sentido, las relaciones no son solo encuentros casuales, sino fractales de la energía interna que buscan ser observados y comprendidos. Por ejemplo, si alguien se encuentra repetidamente con personas que no valoran sus opiniones o que constantemente imponen su punto de vista, ese patrón puede estar reflejando una falta de confianza interna o una tendencia a ceder ante las expectativas de los demás. El fractal de las relaciones está revelando una dinámica interna que necesita atención, el deseo de ser escuchado y respetado, y al mismo tiempo la necesidad de aprender a establecer límites claros. Las relaciones también reflejan el nivel de amor propio y de autoestima de una persona. Las relaciones saludables tienden a manifestarse cuando una persona tiene una relación positiva consigo misma. En cambio, las relaciones tóxicas o desequilibradas son fractales que pueden estar mostrando heridas emocionales no resueltas, como el miedo al abandono, la inseguridad o la dependencia emocional. El comportamiento de los demás no es más que una proyección de lo que ocurre dentro, y al observar estas dinámicas, se puede trabajar en la sanación de esas áreas internas. La influencia energética en las relaciones. Cada relación tiene su propio campo energético, y este campo está influenciado por la vibración de las personas involucradas. En el ámbito de la física cuántica, se ha postulado que la energía de dos sistemas interactúa y se entrelaza, afectando el comportamiento de ambos. De manera similar, en las relaciones humanas, las energías individuales se entrelazan, creando un campo energético conjunto que puede ser armónico o disonante, dependiendo de la compatibilidad de las vibraciones. Los fractales de las relaciones a menudo se manifiestan como patrones repetitivos. Si una persona experimenta conflictos constantes con los mismos tipos de individuos, ya sean parejas románticas o compañeros de trabajo, ese patrón fractal puede estar reflejando una lección que necesita ser aprendida. Por ejemplo, atraer repetidamente a personas manipuladoras o dominantes podría ser un mensaje fractal de que hay una necesidad de desarrollar el poder personal y establecer límites saludables. La influencia energética también se manifiesta en la calidad de las relaciones.
Las relaciones que fluyen de manera armoniosa, donde hay respeto mutuo y apoyo, son reflejos de un estado interno equilibrado. Por el contrario, las relaciones caóticas o conflictivas pueden estar revelando fractales de desarmonía interna. La clave para sanar las relaciones fractales radica en elevar la propia vibración, lo que atraerá a personas y situaciones que estén alineadas con esa nueva energía. Las relaciones familiares, fractales más profundos. Las relaciones familiares son algunas de las más poderosas y complejas en términos de fractales. Debido a que estas relaciones están impregnadas de dinámicas emocionales desde una edad temprana, tienden a ser un reflejo de las heridas más profundas y las lecciones más significativas que una persona debe aprender. La relación con los padres, por ejemplo, a menudo refleja las creencias fundamentales que una persona tiene sobre sí misma, sobre el amor y sobre la vida en general. En muchas tradiciones espirituales, se considera que las almas eligen a sus familias antes de nacer con el fin de aprender lecciones específicas que faciliten su evolución espiritual. Desde esta perspectiva, los conflictos familiares no son meramente azarosos, sino que tienen un propósito más elevado: ayudar a sanar heridas kármicas y emocionales que han sido arrastradas de vidas pasadas o de linaje familiar. Un ejemplo clásico de un fractal familiar es el patrón de relaciones disfuncionales que se repite a lo largo de las generaciones. Si una persona creció en un hogar donde el amor era condicional o donde había abuso emocional, es probable que esas dinámicas se repitan en sus propias relaciones hasta que el patrón sea reconocido y sanado. La sanación de los fractales familiares requiere una profunda introspección y, a menudo, un trabajo de perdón y liberación emocional. El perdón como herramienta de sanación fractal. El perdón es una de las herramientas más poderosas para sanar los fractales de las relaciones. En muchas ocasiones, los conflictos y las heridas en las relaciones son el resultado de emociones no resueltas que se arrastran de interacciones pasadas. Estas emociones, cuando no se procesan adecuadamente, se manifiestan como fractales repetitivos que continúan apareciendo hasta que se sanan. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que también libera al individuo de la energía densa y negativa que ha estado perpetuando el fractal. En términos energéticos, el acto de perdonar disuelve los bloqueos en el campo energético y permite que la vibración personal se eleve. Esto, a su vez, transforma la calidad de las relaciones futuras, atrayendo interacciones más armónicas y positivas. Es importante recordar que el perdón no significa condonar o justificar el comportamiento dañino, sino liberar la carga emocional que se ha estado llevando. Al soltar el resentimiento y el dolor, se está creando espacio para que nuevas energías entren en la vida y las relaciones fractales se sanen. Relaciones kármicas y fractales. Algunas relaciones fractales son kármicas por naturaleza. En la espiritualidad, el karma se refiere a las acciones y sus consecuencias, y las relaciones kármicas son aquellas que surgen para equilibrar energías de vidas pasadas o para resolver deudas emocionales pendientes. Estas relaciones suelen ser intensas y están marcadas por un fuerte sentido de familiaridad o inevitabilidad. Las relaciones kármicas tienden a revelar fractales profundos y complejos que requieren un nivel elevado de conciencia para ser sanados. Estas relaciones no siempre están destinadas a durar, pero su propósito es acelerar el crecimiento espiritual y la sanación. Reconocer una relación kármica como un fractal es el primer paso para trabajar conscientemente en la sanación y liberación de esas energías. Capítulo 6. La naturaleza como maestra fractal. La naturaleza es uno de los mayores espejos fractales que existen en la vida. Desde el ciclo de las estaciones hasta el comportamiento de los animales, la naturaleza nos enseña lecciones profundas sobre el equilibrio, la transformación y la interconexión de todas las cosas. Al observar atentamente los patrones naturales y las sincronicidades que se presentan en el mundo exterior,
Es posible descubrir fractales que revelan aspectos importantes sobre el estado interno y la relación que se tiene con el universo. La naturaleza como reflejo de los procesos internos. El mundo natural está lleno de ciclos que son un reflejo directo de los procesos internos de la vida humana. El ciclo de las estaciones es un ejemplo claro de cómo la naturaleza simboliza el ciclo de crecimiento, declive, transformación y renacimiento. En primavera, la naturaleza florece y la vida comienza a surgir de nuevo. Este es el fractal de la creación y el nuevo comienzo. En verano, el crecimiento alcanza su máximo potencial, lo que simboliza la madurez y la plenitud. En otoño, la naturaleza comienza a retraerse, lo que refleja la cosecha y el cierre de ciclos. Finalmente, en invierno, la naturaleza entra en un estado de reposo y renovación, un fractal que invita a la introspección y la preparación para el renacimiento. Cada una de estas fases de la naturaleza refleja etapas similares en la vida de una persona. En el plano emocional y espiritual, las personas también pasan por ciclos de crecimiento y transformación. Observar cómo la naturaleza maneja estos ciclos puede proporcionar un modelo a seguir para aprender a fluir con los propios cambios internos. El mensaje fractal de la naturaleza es claro: todo tiene un tiempo, y cada fase es esencial para el proceso de evolución. Los animales y los fractales de comportamiento. Los animales en la naturaleza también son grandes portadores de mensajes fractales. En muchas culturas, los animales son vistos como símbolos de cualidades espirituales o emocionales. El comportamiento de los animales y su aparición en la vida diaria pueden ser una forma en la que el universo envía mensajes fractales. Por ejemplo, en la tradición chamánica, ciertos animales tienen un significado simbólico particular. La aparición de un halcón, por ejemplo, puede ser un fractal que invita a observar la vida desde una perspectiva más amplia y estratégica. El halcón es conocido por su aguda visión y su capacidad para ver desde grandes alturas, lo que simboliza la necesidad de adquirir una visión más clara y expansiva de una situación. Del mismo modo, un ciervo puede simbolizar la suavidad y la compasión, invitando a la persona a ser más empática y amorosa en sus interacciones. Los comportamientos inusuales de los animales también pueden ser fractales significativos. Por ejemplo, la aparición repetida de un animal específico o el comportamiento extraño de una mascota pueden ser señales fractales que reflejan un cambio en la energía del hogar o de la persona. Los animales, al ser altamente sensibles a la energía, actúan como mensajeros entre el mundo físico y el energético. Los fenómenos climáticos como fractales. El clima también juega un papel importante en la manifestación de mensajes fractales. Fenómenos climáticos como tormentas, inundaciones o sequías pueden simbolizar desequilibrios internos o energéticos. Una tormenta, por ejemplo, puede ser vista como un fractal que refleja la necesidad de liberar emociones reprimidas o energías acumuladas. Al igual que una tormenta trae limpieza y renovación al ambiente, las emociones que se liberan de manera saludable pueden limpiar y renovar el estado emocional de una persona. Del mismo modo, los periodos de sequía pueden reflejar un tiempo de estancamiento o falta de creatividad. La sequía en la naturaleza es una falta de agua, que en términos simbólicos representa la falta de flujo emocional o espiritual. Este fractal puede estar invitando a la persona a buscar nuevas formas de conectar con su fuente interna de inspiración y a nutrir su vida emocional. En las culturas antiguas, el clima siempre ha estado estrechamente vinculado a las prácticas espirituales. Los chamanes y los sacerdotes observaban los patrones climáticos no solo como fenómenos físicos, sino como mensajes del cosmos que reflejaban el estado de la comunidad o de los individuos. En este sentido, el clima puede ser interpretado como un fractal que revela el estado de armonía o desarmonía entre la energía interna y el entorno. La conexión con los elementos,
tierra, aire, fuego y agua. En muchas tradiciones espirituales, los elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua, son vistos como representaciones simbólicas de energías fundamentales. Estos elementos también actúan como fractales que reflejan aspectos internos de la persona. Cada uno de ellos tiene una vibración específica que puede ser utilizada para entender el estado emocional, mental y espiritual. Tierra. La tierra simboliza estabilidad, seguridad y fundamento. Los problemas con la tierra, como la erosión o los deslizamientos, pueden ser un fractal de que la persona no se siente estable o segura en su vida. Al mismo tiempo, la conexión con la tierra a través de prácticas como la jardinería o caminar descalzo puede ayudar a equilibrar la energía y proporcionar una sensación de arraigo. Aire. El aire representa la mente, los pensamientos y la comunicación. Un viento fuerte o una brisa suave pueden ser fractales que revelan el estado de la mente. Vientos fuertes pueden simbolizar pensamientos caóticos o falta de claridad mental, mientras que una brisa suave puede reflejar una mente tranquila y en paz. Fuego. El fuego está asociado con la transformación, la pasión y el cambio. Un incendio o una llama controlada pueden ser fractales que invitan a la transformación. El fuego consume lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, y en términos simbólicos, puede estar señalando la necesidad de dejar atrás creencias o emociones que ya no sirven al crecimiento personal. Agua. El agua está relacionada con las emociones y la intuición. Los ríos, océanos, lluvias o incluso las tormentas pueden actuar como fractales de cómo fluye la energía emocional. El agua estancada puede reflejar emociones reprimidas, mientras que un río que fluye rápidamente puede simbolizar un flujo emocional saludable y la liberación de viejas cargas. Sincronizarse con los ritmos de la naturaleza. Uno de los mayores regalos que ofrece la naturaleza como fractal es la invitación a sincronizarse con sus ritmos. La modernidad ha desconectado a muchas personas de los ciclos naturales, lo que a menudo provoca una sensación de desconexión con uno mismo y con el entorno. Sin embargo, al observar y vivir en armonía con los ciclos naturales, se puede acceder a una mayor comprensión de los mensajes fractales y cómo aplicarlos para el crecimiento personal. Una práctica común para reconectar con la naturaleza es pasar tiempo al aire libre de manera consciente. Ya sea caminando por un bosque, observando el comportamiento de los animales o simplemente contemplando el cielo, la naturaleza tiene el poder de alinear la energía interna con el flujo natural del universo. Esta sincronización permite una mayor claridad en la interpretación de los fractales y una conexión más profunda con el propósito de cada mensaje. Capítulo 7. Sincronicidad y el arte de fluir con el universo. La sincronicidad es uno de los conceptos más poderosos y enigmáticos en la interpretación de los mensajes fractales. A menudo descrita como una coincidencia significativa, la sincronicidad ocurre cuando dos o más eventos aparentemente no relacionados suceden de manera que tienen un profundo significado personal para el individuo que los experimenta. Estas coincidencias no son meras casualidades, sino fractales que revelan un orden más elevado y un flujo subyacente de la vida. En este capítulo, se profundiza en cómo la sincronicidad puede ser una guía para alinearse con el universo y fluir con sus energías. La sincronicidad, una puerta a la conciencia expandida. El concepto de sincronicidad fue popularizado por el psicólogo Carl Jung, quien lo definió como la ocurrencia simultánea de dos eventos relacionados no por causalidad, sino por significado. En otras palabras, la sincronicidad ocurre cuando un evento externo coincide con un estado interno o una necesidad personal de tal manera que parece una respuesta directa a esa necesidad. Este fenómeno sugiere que el universo tiene una manera simbólica de responder a los pensamientos, emociones o deseos internos de una persona. La sincronicidad se puede ver como un fractal de alineación.
Cuando una persona está en sintonía con su propósito y sus energías internas están en equilibrio, el universo tiende a enviarle señales y oportunidades en forma de coincidencias significativas. Estas señales no solo confirman que la persona está en el camino correcto, sino que también actúan como un catalizador para el crecimiento y la expansión de la conciencia. Un ejemplo común de sincronicidad es pensar en alguien y que esa persona te llame o envíe un mensaje en ese mismo momento. Otro ejemplo puede ser buscar una solución a un problema personal y, de manera inesperada, encontrar un libro, una conversación o una película que ofrece exactamente la respuesta que se necesitaba. Estas coincidencias revelan una conexión profunda entre el mundo interior y el exterior, sugiriendo que la vida está en constante diálogo con la conciencia individual. El rol de la intuición en la sincronicidad. La intuición juega un papel crucial en la interpretación y comprensión de la sincronicidad. Mientras que la mente racional tiende a buscar explicaciones lógicas y causales para los eventos, la intuición permite ver más allá de lo aparente y captar el significado simbólico de las coincidencias. A menudo, la sincronicidad se manifiesta de manera sutil, y solo aquellos que están sintonizados con su intuición son capaces de reconocerla y actuar en consecuencia. La intuición es la conexión directa con el campo cuántico, esa energía sutil que une a todos los seres vivos y que subyace a la realidad material. A través de la intuición, se puede percibir el flujo energético del universo y alinearse con él. Esto significa que la sincronicidad no es solo un fenómeno pasivo que ocurre de manera fortuita, sino que también puede ser cultivada conscientemente. Cuanto más se confíe en la intuición y se actúe en consecuencia, más frecuente será la aparición de eventos sincrónicos. Una de las claves para desarrollar la intuición y fomentar la sincronicidad es prestar atención a las señales y mensajes que el universo envía en forma de patrones repetitivos, imágenes simbólicas o incluso números. Por ejemplo, muchas personas experimentan la aparición repetida de ciertos números, como el 1111, lo que consideran una señal de que están alineadas con su camino espiritual. Estos números, conocidos como números de ángeles en algunas tradiciones, son fractales que invitan a prestar atención y estar en sintonía con el flujo de la vida. Fluir con el universo, el arte de soltar el control. La sincronicidad no puede ser forzada o controlada. De hecho, uno de los aspectos más importantes para permitir que la sincronicidad se manifieste en la vida es aprender a soltar el control y confiar en el proceso. El flujo con el universo requiere un equilibrio entre la acción consciente y la rendición. Mientras que es necesario tener objetivos claros y tomar medidas hacia ellos, también es esencial dejar espacio para que el universo actúe y envíe las oportunidades y señales necesarias. Este concepto de fluir no significa inacción, sino más bien la capacidad de actuar desde un estado de confianza y apertura. Cuando se está en armonía con el flujo del universo, las acciones se vuelven más fluidas y sin esfuerzo. Las oportunidades comienzan a aparecer de manera natural y las coincidencias significativas se convierten en una guía constante. Este estado de sin esfuerzo es lo que se conoce en muchas tradiciones espirituales como el estado de flujo o flow, una condición en la que la mente está en total armonía con las acciones, lo que permite que las sincronicidades ocurran con mayor frecuencia. Para entrar en este estado de flujo, es necesario dejar de resistir el curso natural de los eventos. El control excesivo, el miedo o la ansiedad sobre el futuro bloquean el flujo natural de la energía universal. Por el contrario, cuando se suelta el control y se permite que la vida tome su curso, el universo responde enviando sincronicidades que ayudan a avanzar en el camino. Sincronicidad y el propósito de vida. La sincronicidad no solo ofrece señales sobre el estado actual de una persona, sino que también puede ser una brújula que indica el propósito de vida. Muchas personas experimentan momentos clave en los que las sincronicidades los guían hacia su verdadera vocación o misión en la vida.
Estos eventos pueden tomar la forma de encuentros casuales con personas, descubrimientos de ideas o incluso viajes que parecen destinados a suceder. El propósito de vida, en el contexto de la sincronicidad, no es algo que se descubre de manera lógica o lineal. Más bien, es algo que se revela gradualmente a través de una serie de eventos sincrónicos que apuntan en la misma dirección. Cuando se está alineado con el propósito del alma, el universo tiende a enviar confirmaciones en forma de sincronicidades. Estas coincidencias actúan como señales de que se está en el camino correcto y animan a seguir adelante con confianza. ¿Cómo cultivar la sincronicidad en la vida diaria? La sincronicidad es una manifestación de la interconexión entre el individuo y el universo. Para cultivar la sincronicidad, es esencial desarrollar una mayor sensibilidad hacia las señales sutiles y estar abierto a las posibilidades inesperadas. Algunas prácticas que pueden ayudar a fomentar la sincronicidad incluyen: 1. Meditación diaria. La meditación ayuda a sintonizarse con el flujo energético del universo y a desarrollar la intuición necesaria para reconocer las sincronicidades cuando ocurren. 2. Diario de sincronicidades. Llevar un registro de las coincidencias significativas puede ayudar a identificar patrones y ver cómo el universo está respondiendo a los pensamientos y deseos internos. 3. Practicar la gratitud. Agradecer por las sincronicidades que se presentan aumenta la frecuencia con la que ocurren. La gratitud eleva la vibración personal y facilita la alineación con las energías universales. 4. Escuchar a la intuición. Actuar según las corazonadas y la intuición permite que las sincronicidades se manifiesten con mayor frecuencia, ya que la intuición es el lenguaje del alma y la clave para alinearse con el universo. Capítulo 8. El camino de la conciencia expansiva. A medida que se aprende a interpretar los fractales y a sincronizarse con el universo, surge un fenómeno natural, la expansión de la conciencia. Este proceso no solo implica comprender los patrones que se manifiestan externamente, sino también integrar las lecciones internas que estos fractales revelan. La conciencia expansiva es un estado en el cual se trascienden las limitaciones de la mente racional, permitiendo que la persona perciba la vida desde una perspectiva más amplia y profunda. Es aquí donde el verdadero crecimiento espiritual comienza, ya que el individuo se convierte en un participante activo en la creación de su realidad. ¿Qué es la conciencia expansiva? La conciencia expansiva se refiere a un estado de ser en el cual se supera la identificación con el ego y los pensamientos limitantes. Este estado de conciencia se caracteriza por una percepción más elevada de la vida, donde la interconexión de todas las cosas se vuelve evidente. Las personas que experimentan este tipo de conciencia son capaces de ver más allá de los eventos superficiales y comprender los significados más profundos detrás de cada experiencia. El desarrollo de una conciencia expansiva es un proceso gradual que se facilita mediante la práctica continua de la autoobservación y la reflexión sobre los fractales que se manifiestan en la vida diaria. A través de la interpretación simbólica y la integración de los mensajes fractales, se expande la percepción y se adquiere una mayor comprensión de cómo funciona el universo. Esto no solo lleva a una vida más plena y significativa, sino que también permite a la persona alinearse con su propósito más elevado. El proceso de transformación a través de los fractales. La transformación es un elemento clave en el proceso de expansión de la conciencia. Los fractales actúan como catalizadores de cambio, revelando áreas de la vida que requieren sanación o ajuste. A medida que se trabaja conscientemente en la interpretación de los fractales, se comienza a notar cómo el entorno y las circunstancias externas se alinean con los cambios internos. Este proceso de transformación es similar al que ocurre en la naturaleza, donde las estructuras más antiguas se descomponen para dar paso a nuevas formas de vida. El proceso de transformación a través de los fractales se puede dividir en varias etapas. 1.
Reconocimiento. La primera etapa implica el reconocimiento consciente de los fractales que se presentan en la vida. Esto puede ser un patrón repetitivo en las relaciones, problemas recurrentes con objetos materiales o una serie de coincidencias significativas. 2. Interpretación. La segunda etapa consiste en la interpretación del significado simbólico del fractal. Aquí es donde la autoobservación y la intuición juegan un papel crucial, ya que se requiere identificar la emoción, creencia o comportamiento interno que el fractal está reflejando. 3. Integración. En la tercera etapa, las lecciones aprendidas a partir de los fractales se integran en la vida diaria. Esto puede implicar un cambio en la mentalidad, el comportamiento o la toma de decisiones. La integración es esencial para que el fractal no se repita de manera constante. 4. Transformación. Finalmente, una vez que se ha integrado la lección, ocurre la transformación. Este es el momento en el que se experimenta una expansión de la conciencia, ya que el individuo ha trascendido un patrón limitante y ha elevado su vibración personal. La relación entre los fractales y la ley de la atracción. La ley de la atracción sostiene que las personas atraen a sus vidas aquello en lo que enfocan su atención y energía. Este principio está estrechamente relacionado con el concepto de fractales, ya que los patrones que se manifiestan en el mundo externo son el resultado directo de las vibraciones internas de una persona. Cuanto más alta sea la vibración de una persona, más positiva y armónica será la manifestación de los fractales en su vida. A medida que se expande la conciencia y se integran las lecciones fractales, la vibración personal también se eleva, lo que permite atraer circunstancias más alineadas con los deseos y el propósito de vida. La ley de la atracción, entonces, no solo se trata de manifestar deseos materiales, sino de alinearse con el flujo natural del universo y permitir que las oportunidades y sincronicidades fluyan sin esfuerzo. La conciencia expansiva permite ver con mayor claridad cómo las emociones, pensamientos y creencias internas moldean la realidad externa. En este estado de mayor conciencia, se vuelve evidente que la clave para atraer lo que se desea radica en la transformación de los patrones internos que se reflejan en los fractales. Al cambiar estos patrones, la realidad externa también cambia. Herramientas para expandir la conciencia. La expansión de la conciencia es un proceso continuo que puede ser apoyado por una serie de herramientas y prácticas espirituales. Algunas de estas herramientas son: 1. Meditación. La meditación es una de las prácticas más poderosas para expandir la conciencia. A través de la meditación, se aquieta la mente racional y se permite el acceso a niveles más profundos de comprensión y sabiduría. La meditación regular ayuda a desarrollar la intuición, lo que facilita la interpretación de los fractales. 2. Visualización. La visualización es una técnica que permite imaginar y sentir realidades deseadas como si ya estuvieran presentes. Esto no solo ayuda a manifestar esas realidades, sino que también actúa como un proceso de reprogramación interna, eliminando viejos patrones limitantes. 3. Diario de conciencia. Escribir un diario de conciencia permite reflexionar sobre los patrones fractales que se manifiestan a lo largo del tiempo. Al anotar las sincronicidades y los fractales observados, se puede identificar con mayor claridad las áreas que requieren atención y transformación. 4. Trabajo con el cuerpo energético. Prácticas como el yoga, el Qigong o el Tai Chi ayudan a equilibrar y mover la energía en el cuerpo, lo que a su vez facilita la expansión de la conciencia. Estas prácticas desbloquean el flujo de energía estancada y ayudan a alinear el cuerpo físico con el cuerpo energético. El impacto de la conciencia expansiva en la vida cotidiana. Vivir desde un estado de conciencia expansiva transforma la manera en que se percibe y experimenta la vida. Las decisiones ya no se toman desde el miedo o la limitación, sino desde un estado de confianza y alineación con el flujo del universo.
A medida que la conciencia se expande, también lo hace la capacidad de ver el panorama más amplio, lo que permite superar los desafíos con mayor facilidad y encontrar significado en cada experiencia, por pequeña que sea. El impacto más evidente de una conciencia expansiva es la paz interior. Ya no se experimentan los altibajos emocionales intensos, sino que se accede a un estado de equilibrio y calma que permite manejar las situaciones con mayor claridad. Este estado de paz y equilibrio es la señal más clara de que una persona está alineada con el flujo universal y ha integrado los mensajes fractales en su vida. Capítulo 9. Herramientas prácticas para interpretar los mensajes fractales. La comprensión y el uso de los fractales en la vida diaria no es solo un ejercicio mental o teórico. Requiere de la implementación de prácticas concretas que permitan al individuo integrar y utilizar las enseñanzas que estos mensajes brindan. Este capítulo se centrará en herramientas prácticas para interpretar los fractales, permitiendo que estas señales simbólicas guíen y transformen la vida de manera profunda. A través de estas prácticas, será posible desarrollar una mayor conciencia de los mensajes ocultos que el universo envía y utilizarlos como una guía para la sanación y la evolución. Ejercicios de meditación para la lectura de fractales. La meditación es una de las herramientas más poderosas para desarrollar la habilidad de leer e interpretar fractales. Cuando la mente está en silencio y el cuerpo en calma, se abre un espacio interno que permite recibir los mensajes simbólicos de manera más clara y profunda. La práctica de la meditación no solo ayuda a calmar los pensamientos, sino que también activa la intuición, que es clave para descifrar los fractales que se manifiestan en la vida diaria. Un ejercicio útil es la meditación de observación simbólica, que consiste en enfocar la atención en los patrones y señales que aparecen en el día a día. Este tipo de meditación puede realizarse de la siguiente manera. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas meditar sin interrupciones. Cierra los ojos y respira profundamente, enfocando la atención en la respiración durante unos minutos para calmar la mente. 2. Enfócate en un área de tu vida que parece estar llena de patrones repetitivos o desafíos recurrentes. Puede ser una relación, un problema en el trabajo o incluso una situación física, como el mal funcionamiento de un objeto en tu hogar. 3. Permite que las imágenes, símbolos o recuerdos relacionados con ese área de tu vida surjan naturalmente en tu mente. No los juzgues ni trates de analizarlos en ese momento, simplemente obsérvalos. 4. Al terminar la meditación, escribe todo lo que experimentaste en un diario. Las imágenes simbólicas que aparezcan en la meditación pueden ser claves para entender el fractal que estás enfrentando y cómo abordarlo. Este ejercicio fortalece la capacidad para leer los mensajes simbólicos y fractales que están presentes en la vida cotidiana, mientras que al mismo tiempo permite una mayor conexión con la intuición. El uso del diario para registrar y analizar fractales. Llevar un diario es otra herramienta extremadamente útil para identificar patrones fractales. Escribir permite que los pensamientos y las experiencias se organicen y se observen desde una perspectiva más amplia. A través de la escritura, es posible detectar patrones repetitivos que, en el momento, pueden no parecer evidentes. Para utilizar un diario de fractales de manera efectiva, es recomendable: 1. Anotar las coincidencias o patrones que se presentan en el día a día. Puede ser la aparición repetida de un número, el mismo tipo de problema que ocurre varias veces en diferentes contextos, o incluso la aparición de ciertos animales o símbolos. 2. Escribir sobre las emociones que surgen en esas situaciones. Las emociones son claves en la interpretación de los fractales, ya que a menudo revelan el significado más profundo detrás de los eventos. 3. Revisar el diario regularmente para identificar patrones a lo largo del tiempo.
Con el paso de los días o semanas, es probable que surjan ciertos temas o fractales recurrentes que necesitan ser atendidos. El acto de escribir también permite que el subconsciente se exprese de manera más clara, revelando aspectos internos que pueden haber pasado desapercibidos. Además, el diario actúa como un registro para observar cómo la interpretación y la integración de los fractales impactan en la vida a largo plazo. Visualización guiada para desbloquear fractales. La visualización es una poderosa técnica para interactuar con los mensajes fractales de manera consciente. A través de la visualización, se pueden traer imágenes y símbolos del subconsciente a la mente consciente, lo que permite procesarlos y comprenderlos de manera más profunda. Un ejercicio de visualización para desbloquear fractales puede seguir estos pasos. 1. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas relajarte y enfocarte. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen. 2. Imagina un fractal que sientas que está presente en tu vida. Puede ser un patrón repetitivo o un problema que sigue ocurriendo. Visualiza este fractal como si fuera un objeto o símbolo frente a ti. 3. Interactúa con el fractal en tu visualización. Pregúntale qué está tratando de enseñarte o simplemente observa cómo cambia y evoluciona mientras lo miras. No trates de controlar la visualización, en su lugar, permite que fluya de manera natural. 4. Registra tus impresiones al final de la visualización. Anota cualquier respuesta, símbolo o emoción que surgió durante el ejercicio. La visualización no solo ayuda a desbloquear fractales ocultos, sino que también permite explorar los mensajes de una manera simbólica y creativa, lo que facilita la integración de las lecciones que estos fractales están tratando de enseñar. Técnicas para aumentar la sensibilidad a los fractales. Desarrollar la capacidad de detectar fractales y entender sus mensajes requiere sensibilidad y atención plena. Aquí hay algunas técnicas prácticas para aumentar esta sensibilidad. 1. Práctica de la atención plena. Estar presente en el momento actual permite captar detalles sutiles que pueden pasar desapercibidos. Esto incluye observar los patrones en las interacciones, las coincidencias que ocurren y los símbolos que aparecen de manera recurrente. 2. Escuchar a la intuición. La intuición es la voz interna que actúa como un guía para interpretar los fractales. Practicar escuchar a la intuición y confiar en las corazonadas ayuda a abrir la mente a los mensajes simbólicos. 3. Trabajo energético. Practicar actividades como el Reiki, el Qigong o la meditación energética puede ayudar a equilibrar la energía interna, lo que facilita la percepción de fractales y mensajes sutiles en el entorno. 4. Desintoxicación digital. A veces, el ruido de la vida moderna y la sobrecarga de información bloquean la capacidad de captar fractales. Realizar una desintoxicación digital, donde se reduzca el uso de dispositivos y redes sociales, permite reconectar con la mente interna y aumentar la sensibilidad a las señales del universo. Cómo aplicar los fractales en la toma de decisiones. Una de las maneras más útiles de trabajar con los fractales es utilizarlos para la toma de decisiones. Al prestar atención a los fractales que aparecen en relación con una situación o decisión importante, es posible obtener claridad sobre el mejor camino a seguir. Por ejemplo, si una persona está decidiendo entre dos oportunidades de trabajo y observa que continuamente aparece un número o símbolo asociado con una de las opciones, ese fractal puede estar indicando cuál es el camino más alineado con su energía interna. Al interpretar y aplicar estos fractales, las decisiones se toman con una mayor confianza y una sensación de alineación con el propósito de vida. Capítulo 10. Viviendo en conexión con el universo. Una vez que se han comprendido los mensajes fractales y se ha trabajado para interpretarlos e integrarlos en la vida diaria, el siguiente paso es aprender a vivir en conexión continua con el flujo del universo.
Esto implica no solo observar los fractales cuando se presentan, sino también desarrollar una profunda sensibilidad hacia las señales del entorno y vivir en un estado de alineación consciente. Este capítulo explora cómo aplicar la sabiduría obtenida de los fractales para crear una vida más armoniosa, conectada y significativa. El estado de conexión consciente. Vivir en conexión con el universo no se trata únicamente de recibir mensajes simbólicos de manera pasiva. Implica estar en un estado de conciencia donde las acciones, pensamientos y emociones están alineados con el flujo natural de la vida. Esto significa tomar decisiones desde un lugar de claridad y tranquilidad, en lugar de actuar desde el miedo o la confusión. Es en este estado donde las sincronicidades y los fractales se manifiestan de manera más frecuente, guiando al individuo hacia experiencias que están en sintonía con su propósito más elevado. El estado de conexión consciente se puede desarrollar a través de la práctica diaria de la atención plena, la meditación y la reflexión. Al practicar estas técnicas, se aumenta la capacidad de captar los fractales que se presentan y de tomar decisiones alineadas con el bienestar personal y colectivo. Este tipo de conexión permite vivir en armonía con el universo, donde las oportunidades, relaciones y circunstancias fluyen de manera natural y sin esfuerzo. Alineación con el propósito del alma. Una de las mayores ventajas de vivir en conexión con el universo es que permite alinearse con el propósito del alma. El propósito de vida no siempre es algo que se descubra de manera instantánea, sino que se revela a través de una serie de fractales y sincronicidades que van guiando hacia el camino correcto. Cada decisión, interacción y evento contiene pistas sobre el propósito personal y el papel que se está destinado a desempeñar en el gran esquema del universo. Los fractales actúan como indicadores que confirman si una persona está en el camino correcto o si es necesario hacer ajustes. Por ejemplo, si una persona sigue enfrentándose a obstáculos repetitivos en su carrera, ese fractal puede estar sugiriendo que es hora de explorar una nueva dirección que esté más alineada con sus pasiones o talentos innatos. Por otro lado, cuando se siente un flujo constante de sincronicidades y oportunidades, eso es una señal clara de que se está alineado con el propósito del alma, creando una realidad alineada a través de la intención consciente. Uno de los principios fundamentales de vivir en conexión con el universo es la capacidad de crear una realidad alineada a través de la intención consciente. La realidad externa es un reflejo de los pensamientos, creencias y emociones internas. Por lo tanto, para vivir en armonía con el universo, es necesario tener claridad sobre las intenciones y asegurarse de que estén en sintonía con el bienestar propio y el de los demás. El uso consciente de las afirmaciones y la visualización es una herramienta poderosa para alinear la energía personal con el flujo del universo. Al establecer intenciones claras y enfocadas, se envía una señal al campo energético, lo que facilita la manifestación de experiencias que estén alineadas con esas intenciones. Es importante recordar que la clave de esta práctica está en mantener una actitud de apertura y confianza, permitiendo que el universo actúe de acuerdo con los tiempos y las circunstancias perfectas. La rendición al flujo de la vida. Una parte esencial de vivir en conexión con el universo es la capacidad de rendirse al flujo de la vida. La rendición no significa inacción, sino la disposición a aceptar y fluir con las circunstancias tal como son, sin resistirse ni tratar de controlarlas de manera excesiva. La resistencia, el miedo o la necesidad de controlar cada detalle pueden bloquear el flujo natural de la vida y dificultar la aparición de fractales positivos. Cuando una persona se rinde al flujo de la vida, comienza a experimentar una mayor sensación de paz y confianza. Las decisiones se toman con mayor facilidad, las oportunidades aparecen de manera natural, y las relaciones fluyen con armonía. Este estado de rendición permite vivir en un constante estado de sincronicidad, donde cada experiencia es vista como parte de un plan más amplio.
La expansión continua de la conciencia. Vivir en conexión con el universo es un proceso continuo de expansión de la conciencia. Cada nuevo fractal que se interpreta e integra permite acceder a niveles más profundos de comprensión y sabiduría. La vida misma se convierte en una serie de lecciones y oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Este proceso no tiene un punto final, sino que es una constante evolución. A medida que se expande la conciencia, también se expande la capacidad de percibir y actuar en sintonía con el universo. Cada paso en este camino de expansión lleva a una mayor paz, claridad y alineación con el propósito de vida. Conclusión. La vida es una danza constante entre lo visible y lo invisible, entre los eventos del mundo físico y los mensajes fractales que el universo envía. Aprender a interpretar estos mensajes no solo transforma la manera en que se experimenta la vida, sino que también abre la puerta a un estado de mayor alineación y armonía con el flujo universal. A través de la meditación, la atención plena, la visualización y la conexión consciente con el entorno, es posible vivir en un estado de profunda conexión con el universo, donde cada fractal se convierte en una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Este camino de conexión no solo trae paz y claridad, sino que también permite crear una vida más plena y significativa, donde el propósito personal se entrelaza con el gran tejido del cosmos.